¿Qué tenían que hacer? Muy bien. Escribirlo como la profe dijo. No tan así, pero sí, exactamente así. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al aula virtual y ustedes ahí tenían un PDF con interpretaciones. O en las distintas partes aparecen interpretaciones donde le da un valor y le aparece lo que tienes es el formato con el cual quiere que se describa o que se interpreta algo. Usen ese formato. Ahora te dicen, estoy diciendo lo mismo con otras palabras. ¿De 10? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Que puede considerar que sea incorrecto la profe? Puede ser. Yo dije exactamente lo que dijo ese que viene y habla cantidad. O sea, por mí. Yo dije exactamente lo que él dijo y entendí lo que él dijo y puse lo que entendí, lo que él... ¿Está bien? Sí, puede ser que esté bien. Puede ser que se le considere que esté mal. Puede ser que le considere que esté mal. Intenten usar el formato de escritura que les dio la profe. Más que nada porque hay ciertas palabras que uno tiene que usar en estadística. Entonces, esas palabras que le gusta a la profe están ahí. Entonces, busquen su archivo de interpretaciones y intenten copiar el formato. Ya entienden qué significa cada uno de esos, intenten tener esa estructura. Bueno, otra cosa que trabajamos es justamente lo de los histogramas. Bueno, y en los histogramas, fíjense que antes eran diagramas, eran gráficos de barras, eran gráficos de todo tipo de cosas. Ahora se llaman histogramas porque estamos trabajando con los intervalos que están acá. Antes, en uno de estos valores había una barra y era de ese valor. Ahora la barra está entre estos dos y dice que la cantidad que hay acá están entre esos dos valores. Entonces lo primero que hacíamos era, cada vez que veamos un gráfico, ¿cuál de estos es la variable? En este caso es el que no tiene nombre. Y acá nos dice ya cuál es. Frecuencia era una de esas columnas que teníamos. Recuerden que siempre va a ser la variable contra o versus una de esas columnas. En este caso nos tocó la frecuencia. Cada vez que nos pidan describir este tipo de cosas, ¿okay?, o interpretar en este caso, generalmente lo que uno hace es, así como antes interpretamos un valor de cada columna, que nos pedía, bueno, acá eligen ciertos valores, por ejemplo, el que es el más alto, el más bajo, al menos uno de ellos, o el que esté vacío, si hay alguno vacío, algunos que le parezca interesantes, como algunos que se repiten mucho, por ejemplo, y por el final dijimos, hay una cosa más que pueden decir, que es con respecto a la asimetría, ¿no? Y decir si es asimétrica positiva o negativa, y eso lo veían de acuerdo a la cola, ¿no? O sea, la cola cuando se refiere básicamente a esto. Esto es como que uno se puede imaginar que hay una curva así y acaba cayendo. Esa parte donde se aplana es lo que le suelen llamar la cola de la curva. Entonces, este tiene la cola a la derecha, es sesgado a la derecha. Tiene la cola hacia la izquierda, es sesgado a la izquierda. Y acá viene algo bastante particular, que es, una cosa es identificarlo y otra cosa es interpretarlo. Lo que acabamos de hacer es básicamente identificarlo. Y ahora hay que explicar eso en torno al problema, a la situación que tengamos, al contexto. Estamos hablando de eso porque la vez pasada no hicimos esta última parte. Entonces, ¿cuál era la variable acá? En el 9. Dice la variable de estudio. Estábamos en una muestra que era 22 empresas de Asia que tenían proyectos de inversión, proyectos de expansión, y lo que se tomaba de la característica era básicamente el monto de ese proyecto, ¿no? El monto de inversión para la expansión que tenían. Y, bueno, identificamos eso, y ahora, ¿cómo se analiza eso acá? Cada vez que ustedes tengan eso,
cuando ustedes tienen básicamente una simetría positiva o una negativa, lo que sea, es decirle dónde se juntan los mayores, o sea, dónde está la parte más alta y dónde está la parte más baja. Lo que te está diciendo es que a valores bajos de la variable está la mayor cantidad, está la mayoría, y a valores altos de la variable está la minoría. ¿Se entiende? La menor cantidad, mayor cantidad. Ahora tendríamos que decir exactamente eso en torno al problema. Entonces, valores bajos de la variable, bajos de la variable. ¿Cómo se puede decir? La mayoría de las empresas con un proyecto de inversión tiene un monto de inversión bajo, y con más empresas con un proyecto de inversión tiene un monto de inversión alto. En una muestra de 22 empresas. Exactamente. Acuérdense que nombrar la muestra es al principio o al final. Al principio o al final, cualquiera de los dos está bien. Generalmente lo suelen poner al principio, pero se tiene que nombrar. Entonces, dice, en esta muestra que estamos trabajando, de las 22 multinacionales, corporaciones de Asia, que tienen un proyecto de inversión, o sea, ese es, estamos encuadrando, es acá, es donde yo voy a dar mi descripción, tienen la mayoría de ellos, la mayoría de esas 22, acá está la mayoría de ellos tiene un monto de inversión bajo. Y pocas de ellas, o la minoría, tiene un monto de inversión o presenta un monto de inversión alto. Entonces ustedes identificaron, dicen, tiene asimetría positiva, asimetría negativa, es decir, y ahí viene la explicación, que la mayoría de las empresas tiene un monto de inversión bajo y la minoría o pocas de ellas tienen un monto de inversión alto. Lo mismo para todos los otros. Y si es la otra, básicamente está diciendo que la mayoría alto, la minoría bajo. ¿Se entendió? Vamos. Bueno, cuando tengan que interpretar, básicamente eso. Agarro uno, el más alto, agarro otro, el más bajo, agarro alguno que me parezca interesante y luego hablo sobre su asimetría. La identifico y luego la interpreto en palabras del problema, del contexto. Bueno, vamos a ir ahora. El ejercicio 10, fíjense, lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo, pero si no hay nada nuevo, lo salteamos. Cuando aparezca algo nuevo, ahí, o diferente, ahí vamos a parar. Porque si no, no llegamos. Dice, se analiza una muestra aleatoria que contiene información relacionada con 79 empresas transnacionales. ¿Saben cuál es la diferencia entre transnacional y multinacional? Porque yo tampoco, por eso pregunto. Nah, ni idea. Pero capaz que ustedes usan esas palabras, por eso. Bueno, con sede en Estados Unidos, donde las unidades de las variables ventas, empleado y beneficio, fíjense que ahora le está dando una muestra y antes directamente le daba una sola variable. Ahora ya le está dando 3 variables. Acuérdense que siempre que vengan las variables, ustedes tienen que esperar que le digan en qué unidades se mide. Si no le dicen qué unidades se mide, quiere decir que el problema está incompleto, le deben pedir, o sea, eso es por si están en un parcial. Quiere decir que está incompleto, pidan. ¿Por qué? Porque las respuestas tienen que dar en unidades de medida. No le puede faltar eso. Entonces acá te presentan 3 variables que son ventas, empleados y beneficios. Y se miden en miles de dólares y la de la variable empleado en miles.
Fíjense que, porque acá hay un problema, por ejemplo, beneficio, ustedes saben, no sé si saben o no, capaz que te digo cualquier cosa, pero beneficio generalmente viene en temas de dinero, ¿no? Ingreso menos coste, todo ese cuento, ¿no? Después, empleados tiene que ver con cantidad de empleados. Ahí tampoco hay problema. El problema ahí vendría de la mano de ventas. O por lo menos para mí, yo que no sé. Porque yo ventas puedo pensar que como un número discreto, decir que vendió tantas unidades del producto que esté fabricando, pero acá parece que como está medido en miles de dólares, dice, como está medido en miles de dólares, lo que hace es sacar cuánto ganó, ¿no? O cuánto generó esa cantidad que vendió. Por eso es que tienen que pedir. Porque eso depende de cómo uno lo interprete, cómo uno lo mide. Va a tener una variable que sea distinta. Bueno, entonces, las preguntas que vengan abajo seguro van a rondar o van a estar alrededor de lo que estábamos hablando, ¿no? Van a estar alrededor de alguna de esas variables, pero dentro del mismo contexto. Acá básicamente nuestra población podría ser, una posible población podría ser todas las empresas transnacionales que tienen sede en Estados Unidos. Para estudiar a esa población, agarramos una muestra de manera aleatoria, 79 de ellas. Y lo que estamos por ver, los datos que lo van a describir, son básicamente esos, de esas 79. Entonces, en el punto A, analice el siguiente resumen estadístico e interprete los datos encontrados en función de la variable estudio. Y acá te dice empleados y acá te dice beneficio. Entonces, fíjense que esas columnas que están ahí son básicamente lo mismo que estuvimos analizando antes. Es esa que está ahí, nada más que estaba como una fila, ¿no? Aparece el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo y el desvío. Entonces, nada más que en vez de tener una sola variable, ahora hay dos. ¿Cómo se hace esto? De la misma manera, es como que analizan estos valores para empleados y luego analizan estos valores para beneficios. Nada más. ¿Hay algo nuevo acá? No, es lo que ya hicimos. Salteamos. O sea, eso básicamente lo deberían hacer ustedes. Una de las cosas para que tengan en cuenta es si encuentran algún tipo de parcial o algún práctico de años anteriores, no hace mucha falta que lo revisen o lo estudien porque los parciales generalmente son ejercicios sacados de los prácticos. Le cambia 2 o 3 numeritos y nada más. Pero son ejercicios que se ven o que se ven o que están en el práctico, sí o sí. No va a salir de otro lado. Entonces, si ustedes ven los ejercicios del práctico y dicen, yo sé cómo se hacen todos estos, en el parcial le va bien. Básicamente es así. Dice, interpreta el siguiente histograma de la variable empleados. ¿Hay algo nuevo acá? No. Es de vuelta la lectura de un histograma. Agarramos el máximo, agarramos el mínimo, o sea, la barrita más alta, la barrita más baja, alguno que más que nos parezca interesante, y hablamos de su asimetría. ¿Qué tipo de asimetría va a tener? Positiva. O sea que la mayor cantidad de empresas va a tener ¿qué? Pocos empleados. Y la menor cantidad de empresas o pocas de ellas van a tener muchos empleados. Nada más que eso. Los empleados, siempre hablamos de cantidad, la cantidad de empleados. No, acá no. En este no. Porque ustedes están diciendo, acá lo único que están diciendo es que hay pocos empleados o hay muchos empleados. Cuando analizan, por ejemplo dicen,
hay como 70 o aproximadamente 70. ¿En qué se metía esto? En miles. O sea que hay entre 0 y 100. Estas eran las empresas, estos son los empleados. Estaba viendo al revés. Entre 0 o hasta 100.000 empleados, alrededor de 50, 60, 70. O sea, casi todas. En realidad, porque eran 79. Ahí sí tienen que hablar sobre estos y ahí le colocan los miles. Pero cuando analizan asimetría, no hace falta que digan los numeritos, sino que hablan de muchos o pocos. Luego dice, analice e interprete al menos 2 datos de cada uno de los siguientes gráficos en función de la variable en estudio. Bueno, son 2 histogramas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué variable se trabaja en la primera y qué variable se trabaja en la segunda? En ambas se trabaja beneficio. El eje X, ¿hay alguna diferencia entre el primero y el segundo? ¿Qué representan? Representan la variable que ya nos dice que es beneficio. Acá le pone el nombre arriba porque acuérdense que tenían 3. Por eso le tiene que aclarar de cuál está hablando. Y se medía en miles de dólares, por lo que había dicho antes. Y acá está frecuencia. Acuérdense que este podía variar entre frecuencia, porcentaje, frecuencia acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Entonces, la variable es la misma, los datos son los mismos, o sea, es el mismo histograma, pero está cambiando algo. ¿Qué está cambiando? Algo así. ¿Pero qué está cambiando? ¿A qué se refiere con escala? La forma en que agrupa las variables. Recuérdense que esto es para datos agrupados. Quiere decir que a los datos los separa o los mete dentro de grupos. Entonces, estos son como los grupos que tienen los intervalos donde van a meter, donde van a entrar las empresas. Entonces lo que cambió fue eso. Pero al cambiar, ¿qué pasó con la forma del histograma? Ahí cambió, era lo que ustedes estaban diciendo. Si ustedes miran este de acá, básicamente van a decir que este tiene una simetría ¿de qué forma? Positiva. ¿Y aquella? ¿Qué es simétrica? Entonces, lo único que dice acá es que cuando ustedes tengan, bueno, ustedes no lo van a tener que armar, pero si ustedes revisan esto, pueden pedirle a la persona que trabaje con ustedes que les dé en diferentes escalas. En realidad hay toda una teoría detrás en matemática donde te dice cuál es la mejor forma de agruparlo. O sea, cuál es el tamaño que tiene que ser para que esto te dé la forma que debería tener. Porque esto no te está reflejando la realidad y este sí. Básicamente lo que le está queriendo decir con este ejercicio es que no es que uno agarra cualquier tipo de grupo de separación y eso te sirve. Se hace de manera eficiente, o sea, se debería hacer de manera eficiente y hay toda una teoría, en realidad varias teorías, para calcular la cantidad de intervalos, o sea, la cantidad de grupos que yo tengo que formar. Eso es fácil, eso, determinar esta pavada que está acá, es casi una unidad o 2 o 3 capítulos de un libro de matemáticas completo. Elegir esta cosita que está acá. ¿Hace falta que ustedes sepan eso? No. Pero sepan que la persona que le hace esto debería saberlo y debería aplicarlo. O sea que cuando le llegue a manos de ustedes, ya debería estar bien. Lo único que les queda es interpretarlo. Ahora, o sea, ese era el objetivo de este ejercicio.
O sea, háganlo igual. Les conté el objetivo, pero no importa. Bueno, acá hay algo raro. Acá dice A de vuelta. Creo que era el que sigue, ¿no? Y acá va lo mismo. De vuelta, teníamos nuestra tabla. No teníamos acá la tabla, pero teníamos un conjunto de datos. Y acá lo único que está haciendo es, en vez de darte muchos estadísticos, a estos se le llaman estadísticos, en vez de darte muchos, ¿vieron la diferencia entre estadísticos y parámetros, ese tipo de cosas? ¿No? ¿No o no se acuerdan? No. Solo vimos que estadística, no vimos que Bueno, estadístico es cualquier tipo de... Cuando vos tenés un conjunto de datos, hacer algunos procedimientos, algunas técnicas matemáticas y obtenés un número. El tema es que algunos estadísticos son más importantes que otros. El tema es que cuando vos trabajas con población, a esos estadísticos se les llaman parámetros. Y cuando tenés una muestra y vos sacás el mismo, o sea, haces los mismos cálculos, pero en vez de la población en una muestra, en la muestra se llama estadístico. Entonces acá es estadístico el muestra y acá es parámetro. Entonces ustedes van a ver que dice el parámetro de la media, o cuando dice media poblacional, está hablando de un parámetro. Si te dice media muestral, está hablando de un estadístico. Hay algunas pavadas que hay por ahí abajo, pero con que sepan eso ya está. Bueno, acá nos dieron dos valores para analizar. Este es el valor que ya teníamos, ¿no? 1 entre corchetes, ¿qué significa? Exactamente. Para los que no vinieron ayer, si alguien no vino ayer, no intente buscar qué significa el 1 corchete. Vimos ayer que en el programa estadístico, el R, que es el que se utiliza para esto, cuando uno le pide algo, los renglones que son las salidas te lo va poniendo entre corchetes y te dice el renglón 1, renglón 2 y así. Esto te lo pone entre corchetes y lo que sigue sería la salida. Entonces acá lo que le dijo es, esto le está diciendo es, yo te pido que me digas cuál es el desvío y en el primer renglón te da esto. Vos le podrías haber pedido estas dos cosas al mismo tiempo y en el primer renglón te iba a tirar este, después te iba a decir 2 y te iba a tirar este valor. ¿No? Nada más que eso. Entonces, por si alguien no vino, no intente buscar cuál es la interpretación de 1 por 80. El desvío era lo que habíamos hablado ayer. Nada nuevo. ¿Cuánto difería? ¿Cuánto? La palabra diferir muchas veces la pueden cambiar por variar también. ¿Vieron que ayer? Sí. No, en este caso no tenemos la media, ¿no? O sea, para justificar el ponemos que difiere de la media. El tema es que, no sé si la media le dieron antes, porque este ahora es de ventas. Claro, que nosotros dio los gráficos de beneficio. Pero el que nos dio al principio era de empleado y beneficio. Sí. Muy bien, entonces cuando pase eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo pondría que difiere de la media. No, lo que tienen que hacer es levantar la mano y decir, si querés que haga algo, como la gente te responda esto, ¿no? Dame todos los datos que necesito, porque necesitas para la interpretación. Fíjense lo que está diciendo la compañera es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el desvío, estamos analizando cuánto difieren los datos de un valor en particular. O ese desvío, cuánto se aleja o se acerca, o cuánto le erra con respecto a un valor. Y cuando hablamos solamente de desvío estándar, siempre está haciendo referencia a la media. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar, vamos a decir que difiere en promedio o sea, en tantas unidades, o sea, en este caso, 7.013 miles de dólares, de la media o del promedio, que es, y eso es lo que está diciendo la compañera.
¿Qué es? No sabemos. Entonces se podría decir directamente, en este caso deberían cerrar de la media, porque no saben cuál es la media. Y terminó ahí. Esto suele pasar a veces le aparece así y no tienen esos datos para terminar. Si se encuentran con algo de esto en el parcial, levanten la mano y pidan que se les dé el dato. O si cierran media, o si dice que no hace falta, quiere decir que tienen que cerrar difieren de la media. O sea, con respecto a la media. Bueno, este es lo mismo. Acuérdense que la desviación estándar y la varianza están relacionados. Uno se obtiene del otro. ¿Se acuerdan cómo se obtenía uno del otro? Con la raíz cuadrada. Lo que se hace es calcular la varianza y a ese le calculo la raíz cuadrada. Tienen, fíjense, bueno, acá tienen 7 al cuadrado es 49, por eso comienza así. Nada más que tienen todos los otros numeritos, por eso tienen los números gigantes así. Entonces, la raíz cuadrada de este, entonces quiere decir, si este medía cuánto difería, el otro mide lo mismo, pero no más que al cuadrado. Nada más que eso. Entonces es casi la misma interpretación. Es casi lo mismo, nada más que en algún lado va a poner que esa diferencia es al cuadrado. Bueno, ahí busquen en su cosito de interpretaciones y comenten al cual. Pero acuérdense que ambos está hablando de lo mismo. Es cuánto difieren los datos con respecto a un valor en particular en promedio. ¿Y con respecto a quién? Al promedio o a la media. ¿Alguna duda con respecto a este? ¿De cómo deberían hacerlo? Este ya lo analizamos. Este es la misma interpretación, nada más que tienen que buscar el formato o la estructura de la respuesta para que quede acorde a lo que la profe les pide. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Una pregunta. Sí. Acá en la punta de interpretaciones menciona que la varianza no se interpreta numéricamente. ¿No lo interpretan ustedes? Dice que no se interpreta numéricamente y no tiene las mismas unidades que la variable. No, no tienen las mismas unidades. Por eso se calcula la raíz cuadrada. ¿Verdad? Deberíamos poner eso. Entonces pongan eso. Fíjense acá, no sé si todos escucharon. El compañero está diciendo de que en uno de los apuntes, Claro, interpretaciones. en el apunte de interpretaciones, ¿qué página? En la página 4. Página 4, les digo todo para que después lo busquen y vean si es que no le están mintiendo, porque después... ¿Qué punto? Punto 2. Punto 2 dice Que la varianza no se interpreta numéricamente porque no tiene las mismas unidades. la varianza no se interpreta numéricamente. Entonces acá cuando le está pidiendo que la interpreten, esta la van a poder interpretar y cuando le aparezca esta, básicamente van a tener que contentar que esa no se interpreta numéricamente. Y el por qué es el porque no tiene las mismas unidades que la variable. Recuerden que está elevado al cuadrado. Eso es casi una pregunta de parcial, casi seguro. Y están esperando que respondan exactamente eso que estaba compartiendo el compañero. Querían que eso no lo van a, o no se interpreta numéricamente porque no tienen las mismas unidades. Bueno, eso no quiere decir, eso les comento nada más, que en otros libros encuentren que haya gente que sí lo interpreta. El tema es que cuando uno piensa en la materia o hace, se encuadra dentro de cierta teoría y sigue esa teoría. Entonces van a encontrar libros donde interpreten de cierta manera o interpreten ciertas cosas y otros que digan que no tiene sentido. Eso es de acuerdo al autor y el enfoque que haya tomado el autor. Acá la profe está tomando justo un enfoque donde eso no tiene sentido. En libros de
que vamos más hacia la matemática más pura y ese tipo de cosas, sí se interpreta. Tiene sentido. Acá ustedes recuerden, le aparece varianza, dicen que no se puede interpretar numéricamente por el tema de las unidades. Esta parte de acá, interprete el siguiente gráfico. ¿Qué tipo de gráfico es este? Es un histograma. Recuerden que ustedes vieron gráfico de barras, de tortas, y ahora los histogramas, que tienen que ver con que las variables están agrupados, son por intervalos. Y lo único que le está diciendo es que hay que interpretarlo. Nada más. De vuelta, agarran el más grande, ya lo hicimos. Fíjense que acá hay dos que están vacíos. Eso sería bueno. O sea, que está diciendo que no hay ninguna empresa transnacional con sede en Estados Unidos que tenga entre 300, ¿esto qué era? Ventas. Exactamente, ventas en miles de dólares, ¿no? Entre 30.000 miles de dólares, o eso lo pasaban a millones, entre 30 millones de dólares y 50.000 miles de dólares o 50.000 millones de dólares, ¿no? Eso recuerden de hacer los pasajes. Por lo general se suele poner el numerito este y las unidades en que se mide. Recuerden que se medía en miles de dólares. Entonces uno pone 30.000 el número y al lado escribe miles de dólares. Por lo general lo van a encontrar así. Y si le da la versión del examen por múltiple choice, le va a aparecer ese tipo de cosas, como para que lo tengan en cuenta. En este caso, ¿se pueden tomar esas variables de 30.000 y 50.000? ¿O solo tomamos de abajo de la tabla 40? Cualquiera de las formas está bien. Pueden tomarle cada uno por separado o pueden tomar todos juntos acá. Ese no hay problema con respecto a eso. ¿Qué tipo de simetría tiene? Simetría positiva. Asimetría positiva. O sea que la mayoría de las empresas, ¿qué? Exactamente. Tienen pocas ventas y muy pocas, o sea, capaz que debe ser una sola, ¿no? Que tiene muchísimas ventas. Bueno, eso lo analizan ahí. Recuerden siempre cuando hablan de esa parte de asimetría, la identifican, dicen tiene asimetría positiva, tiene asimetría negativa o es simétrica, y luego dicen la parte de qué es decir, y ahí dicen lo que significa con respecto al problema. Bueno, seguimos. Fíjense que dice, de las siguientes variables, con sus respectivos resúmenes estadísticos, resuelva. Y dice, monto total de ingresos de 22 sucursales de una cadena de supermercados en pesos, me imagino. ¿Hay algo nuevo acá? No sé si será algo, pero en vez de ayuda, dice Excelente. Lo que es azul. Azul. Estamos. Vamos a ver si se escribe. Cuando uno está trabajando en R o en Python o en cualquiera, que en Julia, el lenguaje de programación que quiera, uno le pone un nombre a la base de datos. Generalmente le suelen poner data. En este caso, le pusieron muestra. Entonces, lo que está acá dentro de muestra es básicamente una matriz. De la matriz que ustedes vieron, bueno, es una matriz grande con muchísimos valores adentro. Y lo que hace es, por ejemplo, acá uno le pone una función a esto y dice, exactamente así, pone 1000 y pone adentro esto
¿Y qué creen que le va a dar? ¿La media o el promedio? O sea, este es el nombre de la función, es como un f, una g, lo que sea. Esta es la variable que entra dentro de esa función. O sea, come una matriz o una tabla o un data frame o lo que sea y escupe el promedio. Básicamente eso. En ese caso, SD demuestra, lo que te está diciendo es que muestra es tu base de datos, SD, Standard Deviation, la desviación estándar como función, y la diferencia es básicamente que antes alguien dijo, ¿sabe qué? A eso le voy a llamar desvío y voy a poner que sea igual a estándar. Entonces, después pongo dentro del lenguaje desvío y me aparece directamente el valor. Acá no hizo este saltito. No le puso a una variable, a un nuevo parámetro. Sino que directamente le escribió y le pidió que escupa directamente. Acá le dijo, ¿sabe que a lo que escupiste le voy a llamar desvío? Y luego quiero ver qué es eso. Bueno, esa es la única diferencia. Pero acá generalmente sí, está así, el último siempre va a ser la desviación estándar. Al menos que le aparezca var, va a ser varianza. O al menos que aparezca un nombre que sea muy conocido. Pero hasta ahora estamos trabajando con este formato siempre de desviación estándar. Bueno, esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Y esto es lo que le está pidiendo para eso. Identifica el tipo de cada una de las variables. Eso es lo que estuvimos haciendo en el trabajo práctico número 1. Es decir, si es cualitativa o es cuantitativa, luego decir si es ordinal, no sé, discreta, continua y todo ese cuento. O sea que en el A no hay nada nuevo, es de la primera parte. En el B, interpreta las 7 medidas estadísticas, básicamente es lo que hicimos en el punto número 9. Y en el C, interpreta el primer y tercer cuartilo. O sea, no interpretes todo, interpretar 2 de esos. Entonces, básicamente, ahí no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que tienen que tener en claro? Siempre cuál es la muestra, cuál es la variable, cuál es la unidad de observación y en qué unidades se mide la variable para escribir la respuesta. Bueno, ahora vamos con la parte más importante de todas. No. Acá lo que nos está diciendo es, calcula, dijimos, no vamos a hacer ningún cálculo, bueno, sí lo van a hacer. Tienen que tener una formulita por ahí, en algún lado, que les diga coeficiente de variación. Es una resta y luego una división, ¿no? ¿Lo tienen a mano? Busquen en sus apuntes. Coeficiente de variación. Nos vemos. ¿Tienen? Algo así, parecido. Coeficiente de variación.
Bueno, era exactamente. ¿Sí? Yo le escribo exactamente la fórmula que les dio, que dice S. ¿Puso exactamente X o qué puso? Algo así capaz habrá puesto. No sé si lo llegaron a ver o no. Y bueno, y después por 100. Acá hay varias cosas que no me gustan, pero acá la cosa no es para que me gusten a mí. Entonces, esto va hacia un porcentaje, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a intentar... ¿Saben de qué estamos hablando con coeficiente de variación? Muy bien. Lo dice en el nombre, pero muy bien. ¿Cómo que cuánto varía? Porque eso me lo da la desviación. La desviación me está diciendo cuánto varía. Acá viene, vamos a analizar algo. Teníamos antes, en una muestra, cantidad de empleados, por ejemplo, beneficio y ventas, ¿no? Teníamos esas tres cosas. Vamos a analizar, por ejemplo, para cada uno, para ventas y para cantidad de empleados, tenemos distintos gráficos de diferentes histogramas. Están distribuidos de distintas maneras. Entonces yo digo, quiero saber si las ventas son más dispersas, varían más que las ventas. O sea, ¿cuál de los dos varía más? ¿Las ventas es mucho más variable, más disperso, o la cantidad de empleados es más dispersa? Entonces uno dice, ¿qué me da la variación o la dispersión? La desviación estándar, ¿no? Entonces dice, bueno, en estos puntos que analizan, bueno, monto total de venta y productos. Entonces dice, yo puedo analizar acá, y vamos a poner que la variación en este es 30. ¿30 qué? 30 miles de pesos. O 30 miles de dólares. Y esto es un número, cantidad de productos, ¿no? Entonces este es 26 productos. Entonces vos decís, ¿cuál es más disperso? Y no sé, 30.000 es más grande que el otro. Pero vos decís, estoy comparando 30.000 miles, o sea, 30.000 dólares o pesos contra empleados, contra productos. O sea, estoy comparando dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Se entiende? Estamos intentando hacer una comparación que no tiene sentido. Una vuelta escuché a uno que me gustó mucho, que estaba diciendo que alguien saltó, creo que era hace recién, algo por el estilo, cabeceó, decía, y midieron la altura, no me acuerdo cuánto era, supongamos que 2 metros y algo, y decía, esa es básicamente como, ¿vieron los panes franceses? Bueno, en promedio eso medían algo así como 60 centímetros, entonces saltó como 3 panes y medio, como 3 tiras y medio, que es lo mismo que decir que cada vez que él salta es como 80.000 pesos, algo así, no sé. Cualquier cosa, ¿no? Compara cualquier cosa. Acá, este coeficiente viene a resolver ese problema. Este de acá nos va a permitir poder comparar distribuciones que no tienen nada que ver, poder compararlas. Eso viene a solucionar este coeficiente de variación. ¿Qué es lo que nos molesta de la desviación estándar? ¿Qué nos está molestando? ¿Por qué no puedo comparar esta desviación estándar con esta desviación estándar? Las unidades de medida. Porque uno se mide en peso y el otro se mide en cantidad de productos. No hay punto de comparación. Entonces lo que tengo que hacer es deshacerme
de esa unidad de medida. Entonces, de 10 tengo la idea, voy a deshacerme de esas unidades de medida, pero debería hacerlo de una manera inteligente. No solamente sacarlo y ya está. Entonces, la manera inteligente, fíjense que esta S es la desviación estándar muestral. Este es el numerito que está allá, es la S. Y esta es X barra, es la media. Estos dos tienen las mismas unidades de medida. Y si tienen las mismas unidades de medida, ¿qué va a pasar acá? Se van a simplificar. Entonces, este coeficiente de variación no tiene unidades de medida. Y lo que te está diciendo acá es, este numerito lo voy a poner con respecto a una proporción. Y la proporción que voy a utilizar para medirlo, ¿vieron proporción? O sea, ¿saben cuál es la idea de hacer una proporción? O toma como una unidad de medida algo que sea representativo y te cuenta el valor de arriba en tantas unidades del de abajo. Y acá el tema ¿qué es? Que cuando estamos midiendo acá es la variación con respecto a la media. Entonces una manera inteligente de hacerlo es cuántas veces la media sería este valor. Entonces dejo de expresarlo con respecto a la unidad, me olvido de eso y lo paso a decir cuántas veces esto representa de la media. Entonces, y cada uno se va a comparar con respecto a su media, a su promedio. Entonces, eliminó las unidades de medida y aparte eligió un valor conveniente para medir nuevamente. O sea, volvió a medir. Es básicamente como ustedes digan, voy a usar el metro. Hubo una convención para tomar cuánto es un metro y de ahí medir otras cosas. Acá está tomando, dice, la medida más representativa de este va a ser exactamente su media. Entonces voy a decir cuántas veces la media es esa. ¿Se entiende? Yo no tendría que estar explicando esto, porque esto es teoría, lo tendrían que haber visto en teoría, pero por ahí, por si alguno no la casó, está hablando con respecto a esto. ¿Para qué usamos el coeficiente de variación? Para comparar. Y acá es el que tiene el valor más grande, es el que más varía, o el más disperso, y el que tiene el valor más chico, es el menos disperso. Entonces, ¿qué se imaginan que les está pidiendo acá? Primero, que calculen. ¿Cómo van a calcular? ¿Cuántos coeficientes de variación van a tener acá? 2. Una por cada variable. Entonces, van a agarrar este numerito y lo van a dividir por este numerito. Ese es el coeficiente de variación para este monto total de ventas. Y luego van a agarrar este numerito y este numerito, lo van a dividir y van a ver, o sea, ese va a ser el coeficiente de variación de esta muestra que está acá. Estas son dos cosas completamente aisladas. Lo que nos sirve para estudiar eso, dos cosas que no tienen nada que ver. Yo me pregunto cuál es más dispersa que la otra. Y básicamente este coeficiente me ayuda a responder eso. Fíjense que según la fórmula que ustedes están trabajando, ustedes agarran la desviación estándar, la dividen por la media y luego lo multiplican por 100. Ese es el recorrido que tienen que hacer. Bueno, ¿pudieron hacer estos dos cálculos? O sea, la idea es que lo escriban. Entonces, calcula los coeficientes
de variación para cada variable. Vamos a agarrar la primera. Entonces, para la primera, que era con el tema de ventas, nuestro coeficiente de variación, ¿qué tendría arriba? 30, 0,8, 349, dividido 64. Intenten agarrarlo varios porque acá cuando multipliquen por 100 se le va a correr la coma. Y al último valor, ahí sí, si quieren, utilicen los dos primeros o los tres primeros. Por lo general, como para que tengan en cuenta, suelen agarrar los cuatro primeros. Pero el tema es que eso nos ayuda más en la parte de probabilidad. Ahí se le va a pedir que agarren casi siempre los cuatro primeros valores después de la coma. Pero es para mejorar el porcentaje. Sí. Por eso tienen el simbolito de porcentaje acá. Porque este sería como un porcentaje. Porque está multiplicado por 100. ¿Cuánto les dio esto? 55,04. 0,5%. Y en el segundo, 66,78. el otro le dio 66,78. 38%. No, 38. Entonces, para el de arriba, el de ventas, 55,05%. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? Van a volar cosas, ¿eh? No tiene unidades. Lo expliqué recién, dije acá, este se anula con este, nos olvidamos de las unidades. Entonces, porcentaje terminó ahí. ¿Este para qué? ¿Para cuál? Para el número de productos manufacturados. 66,38%. ¿En qué unidades? Gracias. Entonces, ahora que nos olvidamos de las unidades, estos sí los podemos comparar. Entonces, ¿quién es más disperso? ¿Quién tiene los valores más dispersos? ¿El equipo rojo o el equipo azul? El azul. Acá directamente nos interesa ya el valor numérico. ¿Representa algo? No, no representa nada. No es como la desviación. Acá la desviación dentro de esta muestra sí nos dice qué tan disperso es. Este valor no nos está diciendo qué tan disperso es. Acá, dentro de la muestra, el desvío tiene sentido. Dentro de la muestra, el coeficiente de variación no tiene sentido. Cuando yo quiero comparar muestras, las desviaciones no tienen sentido comparadas. Cuando yo quiero comparar muestras, utilizo los coeficientes de variación. Ahí sí tienen sentido, cuando quiero comparar. Pero dentro de la muestra no me dice nada. En este caso lo cambiaron a que una sea muestra y otra unidad de observación. Que no sea qué y otro qué. Aquí lo abajo es unidad de observación. Acá habla de una sola planta. Número de productos manufacturados por día en una. Ah, este de acá. Ya, bueno, vamos a analizar este de acá. Vamos a analizar esto. Fíjense, arriba tenemos, ya hicimos los dos incisos, ¿no? Dijimos, calculamos, son esos cálculos, comparamos, es lo que dijimos, que ganó el equipo azul. Acá el compañero dice,
Antes de saltar el que sigue, ¿por qué acá tengo una sola y arriba tengo muchas? ¿No? Fíjense que acá dice que tengo 42 filiales de una empresa minorista y estos son los montos totales de ventas. Y abajo dice el número de productos manufacturados por día en una planta de producción durante 30 días. Acá arriba, ¿me pueden decir cuál es la muestra? 42 filiales de esta empresa. ¿No? Tiene una empresa, tiene distintas sucursales. ¿Una sucursal es una filial? ¿No? ¿Me equivoqué? Parece ser aprobado. Estamos. Bueno, una filial, sea lo que sea una filial, esa empresa minorista tiene 42. O sea, tiene más en realidad. Y de todas las que tiene, agarramos 42 y vemos el monto total de ventas. Ahora vamos a mirar este. ¿La población acá cuál sería? Todas las filiales. Todas las filiales que tiene la empresa. Y la unidad de observación es una filial de 10. ¿Pueden responder todas esas preguntas? O sea, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Y cuál es la unidad de observación acá? La unidad de observación sería lo mismo. No. Este y este son dos problemas completamente distintos. Este va por un lado y este va por otro lado. Sí, pero el segundo digo que si bien la población sería todo, tanto la muestra como la unidad de observación son de una. No, por eso acá no. O sea, este y este es como que estamos analizando, no sé, es como que estamos analizando las 22 empresas de Asia y estas son las 79 con sede en Estados Unidos. Son dos cosas completamente distintas. La población no serían todas las plantas de confección. Pues, No. La respuesta está acá, ¿eh? Está en este enunciado que está acá. Ahí está la respuesta. Ahora productos manufacturados por día en una planta. El número de productos manufacturados, ¿qué sería? Es lo que es la característica que va cambiando. Si es algo que va cambiando, es una característica, ¿qué es? Una variable. Bueno, ya tenemos una. Variables. Y, sí, La población no sería el año completo, ya que estamos viviendo nomás 30 días. cerca. Bastante cerca. Hasta ahora tenemos la variable. La variable es el número de productos y es contarlo, ¿no? 80.000, 70.000, lo que sea, ¿no? Son esos. El tema es en cuánto tiempo se cuenta eso. Eso es por día. Y eso está dentro de la misma planta. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? La planta lo que está intentando ver es cuántas ventas, o sea, o intentar determinar o describir cómo son las ventas diarias. La población son todos los días. Todos los días. Por eso decía, que me digas el año está muy cerca, porque es cada día. Entonces, lo que dice es, yo voy a tomar una muestra. ¿De qué tamaño es esta muestra? De 30. El tamaño es 30. Ahora, que sea días es porque cada día es una unidad de observación. La unidad de observación es el día. La muestra son 30 días. Y la población acá es cada día. El tema es que acá nuestra población es infinita, porque no podemos contar cuántos días. Y ahí lo que sí podrían haber, porque puede decir, no podemos determinar con certeza cuál es la población, porque la población podría decir en un año cómo es la venta diaria, en 6 meses cómo es la venta diaria, en un lustro cuál es la venta diaria. Entonces tienen que tomar una muestra y de ahí analizar.
¿Se entendió? Sí. Ni idea. Yo digo todo y después me olvido. O sea, ¿cuál era la unidad de observación? Un día. Un día de esta planta de confección. Claro, el tema es, acuérdense que en muchos casos nosotros no podemos saber con certeza cuál es la población. La población podría ser fácilmente lo que dijo la compañera, un año, porque quiero ver cómo es la venta diaria durante un año, pero también podría ser durante 5 años, durante una década o lo que sea. Entonces no podemos determinar bien. Sí. Cuando lo vi, hacía simplista, no sé por qué pensé que era los días que dure la planta en funcionamiento. Entonces ahí tendría un límite, pero por ponerle un límite, no por hacerlo finito. Sí, no, pero acá como que no podríamos saber, básicamente. Entonces, ¿se entendió? ¿Cómo se analizaría este de acá? Ahora, quitando eso, ¿lo podían haber sacado? Pero el tema es ¿por qué no? Fíjense, porque el tema, acuérdense, era hacerse las preguntas. Y una de las maneras que habíamos dicho es encontrar la variable. La variable es la característica que va cambiando. Lo que iba cambiando, fíjense, una vez que respondimos eso, la característica que va cambiando, productos manufacturados por día. Eso va cambiando. Entonces, ¿en qué va cambiando esa característica? En lo que va cambiando es la unidad de observación. ¿Cómo va cambiando eso? ¿En qué? No en las empresas, hay una sola empresa. Va cambiando día a día. Entonces, el día es el mismo, es una unidad de observación. ¿Vale? O sea, recuerden hacerse las preguntas. Está en el enunciado. Profe, Sí. una consulta. Dijimos que la variable era el número de productos, ¿no? Por día. Y la unidad de medida sería cantidad producida. La cantidad es números, porque es el número, exactamente es la cantidad. O sea, si es 80, 80, si es 20, 20 unidades de ese producto. O sea, productos manufacturados, ¿qué quiere decir manufacturado? Producidos, bueno, básicamente está intentando ver cuánto producen por día para después hacer sus proyecciones, lo que sea. O sea, básicamente, si digo alguna pavada, me corrigen, pero esto es básicamente lo que hace cuando tiene una empresa e intenta sacar sus proyecciones para un año, para 5 años, para una década, debería saber cuánto produce en un día para poder sacar luego, para saber cuánto produce en el año, cuánto produce en 5 años, necesita estimar eso. Entonces, necesita saber al menos cuánto produce por día. Y de ahí viene esta muestra. Se va fijando, pero no puede hacer infinitamente. Ah, mira, este día dice tanto, este no. Te pone un límite, un mes, 2 meses, 45 días, lo que sea. Te armas una muestra, de ahí sacás las descripciones para poder hacer lo que va a venir después, inferencias. Para intentar predecir cuál sería la cantidad de productos manufacturados en el año y con eso vas a poder sacar, no sé, los costos, los beneficios, lo que sea, como proyecciones, ¿no? Bueno, esa discusión estuvo buena, gracias por la pregunta. Entonces, el 12, este de acá. Lo nuevo fue que apareció alguien nuevo que se llama coeficiente de variación. Y lo importante es que se usa para comparar la dispersión de dos muestras totalmente distintas. Pues fíjense acá, esta es una muestra de algo que no tenía nada que ver con la muestra que está acá abajo. Me sirve para compararlas. No me dice qué tan disperso es este, ni qué tan disperso es este, sino que me dice quién es más disperso que el otro. Nada más.
Si quiero saber la dispersión en este, miro la desviación estándar. Si quiero saber la dispersión en este, miro su desviación estándar. Ahora, ¿alguna consulta con respecto al 12? Bueno. ¿Algunas preguntas para que vean? Fíjense que estamos yendo rápido porque este es el día que tenemos para esto y en la próxima clase ya tendríamos un práctico totalmente distinto. Estos ejercicios, fíjense lo que son parecidos, vamos saltando, ¿no? Porque no hay tanto tiempo. ¿Por qué no hay tanto tiempo? Porque yo me paro en algunas cosas donde supuestamente no debería parar. Porque ustedes ya deberían saber desde la teoría. Por ejemplo, una explicación de qué es esto yo no se lo debería dar. Una explicación de cómo se analizan esto tampoco, sino que deberíamos ir directamente al hueso. La pregunta es, porque va a pasar de que vamos a ir rápido. ¿Quieren que sigamos con esta dinámica o quieren que veamos absolutamente todos los ejercicios, pero no habría tiempo como para hacer las explicaciones o las discusiones de ciertas cosas que estábamos haciendo como opción? ¿Seguimos así o cambiamos? Bueno, seguimos. Si en algún momento quieren cambiar a la otra dinámica, me avisan y ponemos el chip de no explicar estas cosas y vamos directamente a los resultados. Más que nada por lo que estamos diciendo. Este práctico es hoy termina hoy. Después van a haber clases de consulta seguro más adelante y en las clases de consulta sí pueden hacer preguntas sobre cualquier práctico. Pero el tema es que en la próxima clase o en cada clase tenemos un temario y no nos vamos a salir de ahí. ¿Entienden? Pues me están mirando mal. ¿Qué va a hacer? ¿El lunes va a ser usted? Ni idea. El lunes era un tema nuevo, eso de parcial. Debería ser. Debería. Y el lunes no daría consulta la otra semana. O sea, la clase de consulta. No, ni idea. No, por ejemplo, ayer era miércoles, ayer tuvimos clase. Bueno, yo no tenía que estar ayer, por ejemplo. Y me enteré un poquito antes y vine. Entonces, si digo que sé cuándo, la verdad que no sé bien cuándo. Entonces me llaman y yo estoy, básicamente. Y hasta ahora no me dijeron que había que dar clase de consulta, por eso no tengo clase de consulta. Cuando me digan va a haber clase de consulta, me van a ver de vuelta y tengo clase de consulta. Pero los cronogramas lo va armando la profe de acuerdo a cómo va avanzando y me envía el cronograma, pero me envía el cronograma de, por ejemplo, así como la semana que viene. O sea, por ejemplo, dice, la semana que viene vamos a hacer tal cosa y después me manda el martes de la noche o el miércoles de la mañana. ¿Sabes que eso que te dije? No, venía ahora. Y bueno, vamos más o menos así. Por eso no le puedo decir mucho. Entonces, yo tengo algunas cosas para que sepan. Muchas veces yo no, o me preguntan cosas y yo no sé. Pero es porque realmente las desconozco y no sé realmente. O sea, si ustedes me dicen, vamos a tener un parcial cerca, que bien, yo no sé. Porque no, o sea, le digo así, no lo sé. Igual que muchas veces va a tener clase o qué día, no sé tampoco muy bien cuándo, sé que tengo que venir de acuerdo a cómo vamos avanzando. Por ejemplo, ese cuando alguien dijo, tiene un... vieron que yo le dije, tienen que tener, en algún lado tienen que haber interpretaciones o algo. Y alguien me dijo, hay un archivo. No, es que yo soy irresponsable y no leo lo que hay en el aula. Si se darán cuenta, yo no estoy en el aula. O sea, yo no sé ni cuándo les comparten las cosas. Además, hay veces que yo tenía ustedes tenían el práctico antes que yo, y ustedes tienen 2 horas antes. O algo así, ustedes tienen al mediodía. Profe, según el cronograma tenemos el lunes teoría de probabilidades, el miércoles el trabajo práctico de probabilidades, y ya después feriado y el lunes ya tenemos parcial. Tampoco sé, así. Lo bueno
Para que todo, lo bueno es que yo no tengo que aprender. Por ese lado estoy tranquilo. Claro. Ahora, pero también hay algo particular que el lunes, martes y miércoles es paro docente. Hay que ver si salieron o no salieron, ese tipo de cosas. Ahí hay que ver si se toma la medida o no, y ahí no sé si se adapta o no se adapta, no sé. Así que hay que ver eso. Y bueno, y después, con respecto a los apuntes que ustedes tienen de teoría, yo tampoco tengo acceso a ese apunte. Por eso es que yo les digo muchas veces, busquen la fórmula que tienen. ¿Por qué? Porque depende de en qué parte de estadística estén hablando, estas cosas tienen distintas fórmulas de acuerdo al contexto. Entonces yo le puedo escribir, el otro día se acuerdan que le escribí una fórmula acá y le dije, esta no es la que ustedes trabajan, pero sirve para explicar. Entonces, por eso, no es que no sé, no leo los apuntes que tienen, es que no tengo los apuntes que tienen. Ese es el tema. Por eso les digo también, yo les doy, espero que entiendan a qué se refiere cada tema, pero el formato y la estructura traten de basarse siempre en los apuntes que ustedes tienen. Traten de mantener ese formato de escritura. Bueno, vamos a mirar este. ¿Alguna otra consulta o duda que tengan? ¿Sobre algo que tenga que ver con la cursada? Ya saben, la respuesta general va a ser no sé, o ni idea. Pero pueden preguntar igual y se lo voy a responder de igual manera. Y si no están contentos con la respuesta, les puedo inventar algo. Dice, ejercicio 13. Acá por lo que se ve, casi que ya tocamos todos los temas que están entrando acá en estadística descriptiva. Dice, se analiza una muestra aleatoria que contiene información sobre 70 sucursales de una empresa de distribución de productos de tecnología, donde las unidades de las variables activos y ventas se miden en millones de dólares. Bueno, ¿cuál es la variable? ¿O cuáles son las variables? Activos y ventas. Son nuestras dos variables. Si no hubiese estado la palabra variables, teníamos que ver cuál era la característica que iba a ir cambiando o que puede cambiar de uno a otro. Así encontramos las variables. Una vez que encontramos las variables, nos preguntamos esa característica que cambia, ¿en quién está cambiando? Y eso nos va a dar la unidad de observación. Las ventas o los activos cambian en las sucursales de una empresa. Bueno, entonces cada sucursal es una unidad de observación. ¿Cuál es la muestra? 70 sucursales de una empresa de distribución de productos de tecnología. ¿Y cuál sería la población? Todas las sucursales de esa empresa de distribución de productos de tecnología. Entonces, la próxima vez que se encuentren con algo que no entienden, vayan respondiendo las preguntitas así. ¿Cuál es la que cambia? Tengo la variable. Esto que va cambiando, ¿en quién está cambiando? Eso me va a dar la unidad de observación. ¿Cuántos de esos tengo o cuántos de esos miré? Me da la muestra. Y luego intento generalizar. La parte de generalizar es donde puede ser más confuso, que es la población. En estos casos queda ya determinado, pero vimos en otros casos que a veces no tenemos la certeza. Bueno, tenemos las dos variables y en qué se miden esas dos variables. Y luego nos dice, interprete el desvío estándar de la variable ventas en función de la variable en estudio. Acá está ventas. Nosotros ya estuvimos revisando anteriormente cómo se interpretan cada uno de estos. ¿Hay algo nuevo acá? No, nada nuevo. Interprete el desvío estándar, o sea, primero en uno, después en el otro, ¿no? ¿Algo nuevo? No. Interprete el primer cuartilo de la variable. Ya estuvimos viendo cómo se interpretan los cuartiles o el cuartilo. Las ventas en función de la variable en estudio.
Vaya uno a saber qué Creo que el inciso iba con el de arriba y se me acaba. estamos. En este caso, por que tenemos dos variables. El inciso C habla de una sola variable. Entendemos que son ambas, ¿no? Bueno, básicamente acá, todas las preguntas que hay, interpreta el tercer cuartilo, interpreta el tercer cuartilo, Parece que la C la dejan juntos. todo lo que está ahí, básicamente, hasta la F, se entienda más o se entienda menos, lo que está haciendo es interpretar distintos valores cada. Nada más que eso. Y ya vimos cómo se interpretan todos estos y cómo se interpretan todos estos. Básicamente, ahí no hay nada nuevo. Es interpretación de lo que está ahí. ¿Qué dice en el G? Compare la dispersión relativa de ambas variables e interprete. Ya lo hicimos. Por eso le decía yo, antes le pidió el coeficiente de variación y le dijo luego comparar. Acá te está diciendo exactamente lo mismo, pero diciéndote, o sea, vos tenés que acordarte de que para compararlos, comparar las dispersiones, te sirve el coeficiente de variación. O sea, básicamente tienen que hacer este recorrido. Para interpretar solamente digo que cada variable tiene mejor dispersión relativa. Exactamente. Y ahí, esa es la interpretación. Si entendés eso, de 10. Después lo que tenés que hacer es ir a la punta de interpretación. ¿Sí? Bueno, mal por vos. Yo no voy a leer. Pero ahora, entonces, acá básicamente lo que está diciendo es que uno es más disperso que otro. Entonces lo único que tienen que hacer ahí es describir eso con sus palabras. Lo que está diciendo Juan es comparar dispersiones. Entonces tienen que nombrar la variable que es más dispersa que la otra. Nada más. Básicamente cuando les pide que interpreten ese tipo de cosas es decir qué significa, pero ponerlo en el contexto. Vieron que en todos los casos que estábamos haciendo, que estuvimos trabajando, por eso ayer hicimos tan poco, pero hicimos poco, o sea, con respecto a ejercicios hicimos muy poco, pero porque agarramos cada uno de estos, vimos qué hacía, qué significaba cada uno y después lo llevamos al contexto. Por eso tardamos mucho tiempo y por eso ahora ya deberíamos poder interpretarlo acá. Bueno, compare la dispersión relativa de la edad. O sea que ahí no hay nada nuevo. ¡14! Las siguientes medidas descriptivas, básicamente le está haciendo medidas descriptivas para cambiar la palabra que le estaba diciendo antes, que era ¿cuál? Estadísticos. ¿Ah? Medidas descriptivas es básicamente los estadísticos. Otra manera simple es medidas de dispersión, medidas de posición y todo ese tipo de cosas. Corresponde, y ahora tenemos ahí nuestra nueva variable, que es flujo de fondos, y se mide en millones de dólares. Y acá nos dice cuál es la muestra. 70 compañías de energía del país. ¿Qué país? No sé, pero de ese país. Y ahora tenemos, fíjense que acá ya no tenemos los 7, sino que solamente tenemos 6. ¿Quién está faltando ahí? El desvío estándar. El desvío estándar, ¿qué tipo de medida era? Medida de dispersión. Y acá quedaron solamente medidas de posición. Acuérdense, esto nos está diciendo un valor y este valor, o sea, está acá centrado y nos está diciendo cuánto queda por atrás, cuánto queda por arriba, y eso. Nos está dando posiciones importantes para la descripción. Y el otro nos da una idea de la dispersión. No nos dice una posición en particular, sino que nos dice qué tan ancha o qué tan estrecha es nuestro histograma.
Bueno, todo eso básicamente lo vimos y dice, identifica la medida estadística utilizada e interprete cada una de ellas en función de la variable de estudio. Acá no hay nada nuevo, es interpretación. Bueno, y acá ya llegamos a algo distinto, ¿no? Ya llegamos a algo nuevo. Dice, interpreta el diagrama de cajas y bigotes correspondiente. Comenta sobre la asimetría. Bueno, si miramos eso que está acá, ¿qué representa el eje horizontal? Horizontal así, vertical así. ¿Qué representa el horizontal? Nada. No representa nada. Porque si representase algo, básicamente nos daría la idea de qué tan ancho o qué tan angosto sería. Esto significaría algo. Y no significa nada de eso. Este gráfico puede aparecer así de manera vertical o acostado. Si está acostado, este eje va a estar con una graduación acá abajo. Y si está de esta manera parado, va a estar con una graduación acá. Ahora, y acá, ¿de qué está hablando? Los flujos de fondo. Acuérdense, siempre tiene que estar la variable. Ahora, básicamente, lo que intenta hacer esto es lo siguiente. Lo que intenta hacer ese gráfico, ¿le explicaron de dónde salía ese de ahí? Básicamente es como un resumen. Yo coloco acá va mi variable, ¿no? Y digo que se va moviendo de acá, 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 lo que sea, ¿no? Y lo que voy anotando, esta es mi variable, de acá era flujo de fondos, ¿no? Y digo, flujo de fondos, acá vamos a poner que acá, no sé, 50.000 o lo que sea. Hay uno que está acá, no sé, 48. Entonces vengo acá y marco 48. Ahí hay una. Y así voy marcando con todos los que hay. Pongo todo. Ahí estarían los 79. Y después lo que hago es agarro y digo, voy a buscar mis medidas de posición. Acuérdense que eso, o sea, si yo llego a mirar, acá tiene 70, o sea, imagínense ver eso, o si tiene una data, un data frame, no sé, de 10.000, de 20.000. Van a ver una lluvia de puntos acá, 20.000. ¿Van a entender algo? No. Entonces lo que uno hace, o cómo uno piensa es separar. En vez de graficar todo, ¿por qué no miro algunas medidas de posición que a mí me interesan? Si este es el rango completo, yo podría marcar algunos datos que me interesan, y esos son los medios de posición. Por ejemplo, ¿cuál sería uno interesante?
una interesante sería la mediana. Porque la mediana me dice básicamente que tengo el 50% por detrás, y el 50%, o sea, por debajo y el 50% por arriba. Entonces marco, vamos a poner que está por ahí, marco ese valor. Trazo como una línea, estaría acá, esta es mi mediana. Luego trazo otros que me interesan. ¿Cuáles otros me interesan? Los que me interesan son esos que yo sé que me dejan un tanto por ciento por debajo y un tanto por ciento por arriba. Los cuartiles, ¿no? Me deja 25 por detrás, sí, acá en este caso por detrás y otro por delante, ¿no? Mayores y menores. Entonces, marco esos, vamos a poner que están acá. Entonces, esto que está acá es esa cajita que está ahí. Este del medio me está dividiendo todo. Yo sé que de acá está el 50. 50 de esas 70 están de este lado. El 50% de las 70 están de este lado. Y el 50% de las 70 están de aquel lado. Si yo miro este, el 25% está por debajo, el 75% está por arriba. Si miro este, el 75% está por debajo y 25% de la empresa está por arriba. Y después digo, mínimo y máximo, esas eran otras medidas. Acá tenemos 3. ¿Se acuerdan que hablaban de, la vez pasada dijimos los 5 fantásticos? Bueno, los 5 fantásticos es porque eso hacen que se grafique. Básicamente va por ese lado. El mínimo y el máximo no se suelen marcar. Pero si existen los puntos, sí. Porque acá pasa algo. Estos grafiquitos que están acá tienen sus formas de... Vieron que esta es la caja y estas líneas así, hasta donde están las barritas, son lo que le llaman los bigotes. Y esos bigotes tienen su forma de calcularse. Y tienen que ver con la desviación estándar. Son del valor que está acá, uno calcula creo que el 2/3 de una desviación estándar o algo por el estilo, depende de la teoría que estén hablando. Ustedes no hace falta que sepan eso, le digo para que entiendan por qué un bigote es más largo que el otro bigote. Entonces, uno tiene, por ejemplo, si salimos y la medida tiene que ser, cada bigote de acá para acá se tiene que medir con esto. Ahora vamos a poner corto. Para acá. Entonces, esta medida, más o menos por acá, ¿no? Esta es la medida estándar que tiene que ser del bigote, que tiene que ver con la desviación estándar. Entonces, si yo intento graficar este se graficaría acá. Y está pasando al valor mínimo. Si el valor mínimo, el mínimo es este de acá. Si el mínimo está dentro del bigote, no grafico todo el bigote, grafico hasta el mínimo. Por eso es que este bigote va a ser más corto que aquel bigote. Este bigote mide esto, entonces este va a estar dentro del bigote, pero estos dos no. Ahora, ¿sirve de algo los bigotes? Depende de quién lo use. Pero en realidad, acá, el tema es que no sé qué tanto andaron en la teoría. La desviación estándar tiene ciertas interpretaciones. La desviación estándar, cuando uno separa en la media, uno sabe que si se mueve tanto para un costado y tanto para el otro, un porcentaje completo, o sea, por ejemplo, el 90% está dentro de los primeros dos medios. O sea, si yo me paro en la media y me muevo dos desviaciones estándar para un lado y dos desviaciones para el otro, yo sé que dentro de ese rango van a estar aproximadamente casi el 90% de todos. Por eso es que es importante esa desviación estándar. Eso dentro de una distribución típica o normal. Depende mucho de la distribución también. Entonces, el gráfico se construye de esa manera. Entonces después, lo único que hacen es limpiar todo esto, porque en realidad esto lo que hace es ensuciar. Por eso es que solamente ven eso. Esta línea gruesa, ¿quién sería? La mediana. ¿Qué me está diciendo? Que de acá para arriba
está el 50% de las empresas que si eran 70, 35 están para arriba y 35 están para abajo. Este es el... ¿qué sería este? El primer cuartil. 25 está para abajo, 75 para arriba. Tercer cuartil, 25 para arriba, 75 para abajo. Entonces ya me olvidé. Pues la idea es que uno quería hacer este tipo de gráfico y dijo, pará, en vez de graficar todo, ¿por qué no represento solamente lo que más información me da? Y de ahí nació ese gráfico. Y los bigotes salieron de la idea de decir, pero lo típico sería que si yo me muevo tantas desviaciones estándar, yo quiero tener a la mayoría ahí. Entonces, esos valores que están afuera de los bigotes, ¿cómo creen que le llamamos? Atípicos. Exactamente. Lo típico sería que estén todos adentro. Lo raro, lo atípico, es que estén por afuera. Entonces, estos son valores atípicos. Son puntos, o sea, son empresas que son raras. O sea, es raro, fíjense dentro del problema, es raro, eran sucursales de una empresa de tecnología o algo así, ¿no? ¿Esa era? Bueno, compañías de energía. Compañías de energía. ¿Cuántas eran? 70. Fíjense que hay dos empresas, dentro de esas 70 empresas de energía que tienen un flujo de fondo, ¿no? Sí, que tienen un flujo de fondo mucho mayor que las demás. Es atípico que tengan un flujo de fondo tan grande. Y que el 50%, que sería debajo de esto, tenga un flujo de fondo por debajo de los 20. Bueno, póngale que acá sea 15. Que aproximadamente esté por debajo de los 15. Ese es el análisis que tienen que hacer acá. El análisis que hacen acá no es otra cosa que los que habían hecho antes. ¿Por qué? Porque van a analizar el primer cuartilo, la mediana, el tercer cuartilo, ¿y qué más? Y los valores atípicos. Entonces, cuando ustedes tengan que interpretar un diagrama de caja de bigotes, la mitad del trabajo lo tienen hecho porque ustedes ya saben interpretar estos tres datos. Mediana, primer cuartilo y tercer cuartilo. La mitad del trabajo lo tienen hecho. Y lo último que tienen que hacer, no es lo último, pero lo siguiente que tienen que hacer es fijarse si tienen valores atípicos. Si tienen valores atípicos, tienen que nombrarlos. Y los cuentan. Porque justamente es atípico, si no puede haber muchos. Entonces, usted dice, ¿cuántos valores atípicos hay acá? 2. Y los 2 están por arriba. O sea, si son atípicos, están por fuera. Están por arriba. Entonces usted dice, tengo que interpretarlo con respecto a la variable. Esos puntitos, acuérdense que los puntitos representaban las empresas. La unidad de observación. Cada uno de estos puntitos es una unidad de observación. Entonces, hay dos empresas de energía. O sea, cuando usted escriba la interpretación, tiene que decir que hay. Primero hacen lo de la mediana, dicen que 50 por arriba, 50 por abajo. Luego dicen primer cuartil, luego tercer cuartil. Y luego, en otra oración debajo, dicen también se puede observar dos valores atípicos. Lo cual nos quiere decir que existen dos empresas de energía que tienen un flujo de fondo por arriba de lo normal. Porque es atípico. No hace falta que digan cuánto, sino por arriba de lo normal. ¿Por qué? Porque lo típico sería que esté acá. Hay dos que están por arriba de lo normal. Y si tenían alguno por acá, iban a decir que había algunos que estaban por debajo de lo normal, que su flujo de caja era muy pequeño. ¿Se entiende? Ahí está. Luego, dice, comente sobre la simetría. Acuérdense, cuando usted haga una interpretación,
la interpretación tiene que ser mediana, primer cuartil, tercer cuartil, valores atípicos. Si tienen valores atípicos por arriba y por abajo, se interpretan en oraciones separadas. Acuérdense de eso. Y luego, en el mismo hacen lo de la asimetría. La forma más fácil para que ustedes no se pierdan con esto, porque, yo me lo sabía si estaba acostado. Si está así ya no me sale. Lo que tienen que hacer es básicamente esto. Este le está dando la idea. Si saben verlo, es como, fíjense que el 50% está acá y el 50% allá. Entonces, básicamente te está diciendo acá que esto, si lo tengo que graficar acá, el 50, como el punto más alto, por decir, va a estar por acá. Entonces, esta está haciendo algo así. ¿Lo llegan a ver? El 50% tiene que estar metido acá y el otro 50% tiene que estar metido acá. Entonces, sí o sí, de un lado como que va a estar más inflado. Pero eso lo miran, ¿dónde lo tienen que ver? En la cajita. O sea, no miren todo completo. Lo único que van a hacer es mirar la cajita. Y cuando miren la cajita, miren si está más cerca del primer cuartil o del tercer cuartil. Si está más cerca del primer cuartil, quiere decir que la pancita va a estar del lado de la izquierda y la cola del lado de la derecha. Entonces va a ser asimetría positiva. Si está más cerca del tercer cuartil, asimetría negativa. O sea, no miren todo, porque acá, si uno mira, fíjense que como miramos acá, esto, ¿ustedes qué dirían? Mirando el gráfico, este de acá. Asimetría positiva. Y si miran la caja solamente, parece más simétrica. Entonces la respuesta correcta sería simétrica, no asimetría positiva. Por eso, no miren completo y no intenten hacer el gráfico. Preocúpense únicamente en esta cajita y si la media está más cerca de un cuartilo que del otro. Nada más que eso. Y eso le va a decir si es positivo o negativo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o consulta con respecto a este? Cuando hablamos de dos empresas nos referimos a los puntitos. Claro. Cada puntito que aparece como un valor atípico es una unidad de observación. O sea que si estábamos en el ejemplo de productos manufacturados por día, estos puntitos iban a representar días. O sea que hubo 2 días que se generó mucho más de lo esperado. O sea que fue atípico que se haya producido tanto. Y tal vez aparezcan uno por acá abajo, pero o sea, es un valor atípico porque se produjo muy poco. ¿Qué pudo haber pasado? Que hubo un corte de luz, que hubo algo, que algunos hicieron paro, otros no, y entonces quedó muy poca gente. Cosas así. ¿Otra consulta o duda? Al final, entonces, ¿cómo se diría lo del primer y tercer cuartil? No vamos a tardar mucho en eso porque eso lo hicimos ayer. Básicamente, acuérdense que vamos a hacer el análisis de este rápido y saltamos a otro. Recuérdense que para el primer cuartil, lo que estamos diciendo es que el 25% está por debajo y el 75% por arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nombrar la muestra. Esta era 70, entonces decimos, en las 70 empresas de energía del país analizadas, tenemos que, digamos, más o menos este valor está un poquito por arriba de 10, o sea que podríamos decir aproximadamente 10, que aproximadamente que el 25% de ellas, o sea, de las empresas, tienen un flujo de caja. ¿Flujo de qué era? Flujo de fondos por arriba de los $10.000, apenas por arriba o aproximadamente por los $10.000. Y el 75% tiene un flujo de fondos por arriba de ese valor. Y lo mismo con este tiene 50 por debajo, 50 por arriba, y este 75 por debajo y 25 por arriba. Bueno.
Entonces, cuando hacen recuerden, ¿qué sería analizar o interpretar esto? Mediana, una oración para mediana, una oración, o sea, un párrafo, para primer cuartil, otro para el tercer cuartil. Después le digamos 1, 2 o ningún párrafo para los puntos típicos, para los valores atípicos. Porque puede ser que no haya valores atípicos. Si no hay valor atípico, no hablamos de eso, o podemos decir, no hay ninguna empresa que tenga un flujo de fondos atípico o fuera de lo normal. Y si hay, tenemos que decir una oración para los de arriba y una oración para los de abajo. Porque son puntos atípicos pero distintos. Uno porque están manejando un flujo de fondos muy por arriba de lo normal y otro porque están manejando uno demasiado pequeño, muy por debajo de lo normal. Y luego, para cerrar, tienen que hablar de la asimetría. Y para hablar de la asimetría, no me importa todo el gráfico completo, lo que me importa es la cajita. Me centro en la cajita y lo único que hago es mirar la línea más gruesa si está más cerca de un lado de la caja o de la otra. Eso me va a decir si es positiva o es negativa. Si está más cerca del primer cuartil, va a ser asimetría positiva. Si está más cerca del tercer cuartil, asimetría negativa. Y ahí lo analizamos con respecto al medio. Bueno. Nos quedan 7 minutos, así que vamos a cerrar esto. Porque lo bueno de acá creo que es que ya no hay nada nuevo. Entonces solamente vamos a mirar qué estaría pidiendo acá. Fíjense que en el 15 no te está diciendo nada nuevo. Acá arriba te está dando el contexto, la muestra, la variable, unidades de medida, todo ese cuento. Y lo único que cambió fue que ahora te puso el nombre en inglés. Nada más. Que es como le dicen, porque se llama diagrama de cajas. Eso es box plot. Y en español no sé por qué le agregan lo de los bigotes. Pero es solamente un box plot. Bueno, te dice la variable y luego comenta sobre la simetría. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? Le está pidiendo que hagan exactamente lo que hicimos en el otro. Primer cuartil, tercer cuartil, mediana. Acá de vuelta tenemos valores atípicos y lo único que cambió fue la posición. Vieron que antes estaban de manera vertical, ahora está horizontal. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían acá, sociedades americanas de desarrollo urbano. Serían 6 de esas sociedades. De las 76 presentan ventas muy por arriba de lo normal, de las demás. O sea, arriba de las demás que serían esta de acá. Y luego, ¿qué tipo de asimetría tendría? Tendría este. Positiva. ¿Qué hacíamos? Nos centrábamos en la caja, miramos la mediana, es esa barra que está acá, que está un poco más fuerte, y vemos del lado de quién está. Y acá se nota que está mucho más cerca del primer cuartil. Entonces, positivo. Y ahí la interpretan de acuerdo al contexto como habíamos hecho antes. Y ahora, para cerrar, lo único que cambia en este último es que dice, bueno, si te gustó ese, ya sabes, ahora agarrar y analizar todo eso. Entonces, fíjense que acá hay algo bastante particular. Que lo que hace es, son, no sé, pongan que son las 79 empresas. Pero cuando uno hace un estudio, no analiza una sola variable, analiza muchas variables. Entonces, lo que tiene de esas empresas son, bueno, en este caso lo que hizo es agarrar las empresas y las dividió por categorías. Y después de que dividió por categorías, o sea, acá cruzó dos cosas. La dividió por categorías, estas son empresas de transporte, de tecnología, medicina, y a eso contó la cantidad de empleados que tiene. Entonces lo que te pide es básicamente que interpretes esto. Si te pide que interprete alguno, es hacer lo que hicimos antes. Nada más que eso.
Y si te diga que interpretes el gráfico completo, entonces acá elegís qué hacer. Fíjense que una de las cosas que podemos hacer es hablar sobre, porque deberíamos como intentar clasificarlas. Una de las formas que podemos clasificarlo es una simetría. Podríamos decir cuáles son simétricas, cuáles asimétricas positivas y cuáles asimétricas negativas. Entonces, viendo esto, podemos ver qué cosa. ¿Cuáles? Bueno, acá no se ve nada, pero fíjense que esta de acá parece que está en el medio. O sea, esta sería simétrica. Acá no se puede ver, la verdad, pero parece que está de este lado, así que no. Acá no dice nada. Ah, está acá. Entonces, si nos piden analizar completo, podríamos decir eso. Los únicos dos sectores que presentan una asimetría, son los sectores de otros y comunicación. Lo mismo buscamos cuáles son asimétricas positivas, cuáles son asimétricas negativas. Otra característica que podríamos buscar es cuáles tienen valores atípicos y cuáles no. Fíjense que esta no presenta, esta tampoco, y acá ya hay algunas, y estas dos no presentan valores atípicos. Entonces, lo pueden clasificar de esa manera y decir. Y después, encontrar algunas cosas que tal vez les resulten interesantes. Acuérdense que esto está hablando de cantidad de empleados que tienen. Entonces, podríamos mirar algunas cosas, como, por ejemplo, este de acá, ¿qué es? Positiva. No, pero ¿qué es? ¿Qué representa esta acá? La mediana. Eso nos decía que el 50% está para allá y el 50% para acá. Y fíjense que la mediana de este es más grande que este completo, que este y que este. Entonces, de acá para allá podemos decir que hay el 50% de las empresas que pertenecen al sector tecnología tienen más empleados que todas las empresas de los sectores de transporte, otros, medicina, manufactura, finanzas y energía. El 50% de ellos les supera a todas las demás. Entonces pueden ver cosas como esa. O cuáles son las que menos tienen y todo ahí. Fíjense que, acuérdense, para eso analizan un valor, un cuartil o la mediana, y fíjense cómo son con respecto a los otros. Y ahí empiezan a sacar conclusiones. Fíjense que este es el primer cuartil, entonces el 75%, y fíjense que está por arriba de este. Entonces hay el 75% es mucho más grande, que tiene mucho más empleados que los otros. ¿Se entiende? Bueno, ahí pueden jugar con todo. O sea, vimos dos maneras de clasificar: según asimetrías, según valores atípicos, y después empezar a buscar valores que nos interesen. Bueno, diviértanse, sean felices.